Las cosas buenas llegan a los que saben esperar. Sin paciencia es imposible tener éxito. Dice el dicho, la paciencia es la madre de la ciencia. ¿Y cuántos de nosotros hemos perdido la paciencia en esta cuarentena? ¿Cuántos de nosotros nos han dado ganas de salir corriendo? Nos hemos desesperado, hemos querido ya volver a trabajar, ya que los chicos vuelvan a la escuela, ya volver a la iglesia. Pero Dios nos dice hoy, ten paciencia. Dice la palabra de Dios, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Estoy leyendo el Salmo 37. No te alteres con motivo del que prospera su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Oiga esto, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. No es lo mismo esperar que esperar en Jehová. Esperar en Jehová quiere decir estar cerca de Dios y estar confiando en las promesas de Dios. Pero ¿qué debemos de hacer para recibir esas promesas de Dios? Nos es necesaria la paciencia. Así dice otro versículo que tengo por aquí, que está en Hebreos 10. Se lo voy a leer. Dice, porque os es necesaria la paciencia, versículo 36, Hebreos 10, 36. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esperar en Dios implica permanecer en su voluntad, soportar el tiempo de una situación desagradable y esperar con fe a que llegue el cumplimiento de las promesas de Dios. No solo espere, no solo tenga paciencia, espere en Dios. Esa es la clave del éxito en la vida. Conocí a un joven que no era el más adinerado ni era el más apuesto de su grado. Y este muchacho en su clase se enamoró de la muchacha más bonita de la clase, pero casualmente también era la más adinerada. Y sus compañeros no le daban esperanza que ella le fuera a hacer caso. Y él se había propuesto conquistarla y sus compañeros hasta se burlaban de él. Pero este joven tuvo algo, la clave de su éxito fue la paciencia. La primera vez que se acercó a la muchacha, lo rechazó. Y él perseveraba, esperaba en Dios y esperaba en oración. Pasó el tiempo, la muchacha tenía un novio y él muy respetuoso, este joven que les cuento, pero no dejaba de orar a Dios que hiciera su voluntad. Y él le expresaba el anhelo de su corazón y tenía paciencia. Pues al año la muchacha corta con este novio y todavía lo seguía rechazando a él. Todavía no le daba entrada, pero ya se saludaban, ya eran amigos. Y los amigos de este joven no le daban esperanza, pero él seguía, mire, esperando en el Señor, orando, constante, hasta que, y esta es una historia verídica, es alguien real, cercano, hasta que con el tiempo la muchacha le dio entrada y se hicieron novios. ¿Y sabe qué? La familia lo aceptó también. ¿Y sabe qué? El día de hoy permanecen casados. Y cuando veían a este muchacho de la mano con la muchacha más bonita del grado, los amigos decían, ¿y este cómo hizo? ¿Y cómo es que ella le hizo caso a él? Nos es necesaria la paciencia. Las cosas buenas llegan a la vida de aquellos que saben esperar, pero también cosas malas suceden a aquellos que no tienen paciencia. Imagínese si usted no tiene paciencia en esta cuarentena, lo pueden hasta detener, se puede contagiar a su familia. ¿Cuántas personas han dicho ese refrán y me impactó? Que dicen, mejor tener paciencia en casa que ser paciente en un hospital. Y ciertamente es así. Si terminamos la cuarentena apresuradamente por ayudar a la economía, puede haber una segunda ola de contagios y entonces eso es peor para la economía aún. Así que nos es necesaria la paciencia. Nuestra confianza no está puesta en el hombre. No significa que vamos a estar de acuerdo con todo, con nuestras autoridades. Podemos dar nuestra opinión, podemos orar, pero al final debemos confiar en Dios y no en el hombre. Y someternos a las autoridades hasta que llegue el tiempo de Dios. Hay otro versículo por aquí que se los quiero leer rápidamente. Dice Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación de los cenagosos. Muchas veces vamos a orar y la respuesta no va a ser inmediata, pero nos es necesaria la paciencia. Lo que sí va a ser inmediato son las nuevas fuerzas que Dios da cuando oras y esperas en Él. Lo que sí va a ser inmediato es que se va a quitar esa desesperación, ese afán, y Dios te va a dar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. En la Biblia hay una historia del rey Saúl, capítulo 13 del primer libro de Samuel,
Y en esa historia se ve la impaciencia de Saúl, que causó el final prematuro de su reinado. La impaciencia de no saber esperar al sacerdote Samuel para ofrecer el sacrificio le hizo usurpar la función sacerdotal. Eso era gravísimo para un rey. Y cuando él usurpó la función sacerdotal, eso le hizo desobedecer los mandamientos de Dios y Dios lo desechó a él y a su descendencia como rey de Israel. Esto nos deja una lección. Es necesaria la paciencia. Por la falta de paciencia, el pueblo de Dios construyó un becerro de oro porque no pudieron esperar a que Moisés bajara y ofendieron gravemente a Dios. ¿Cuántas consecuencias graves en tu vida y en la mía nos hubiéramos podido evitar si tan solo hubiésemos tenido paciencia? El que se quiere enriquecer rápidamente muchas veces peca y cae en tentación y lazo. No es necesario tener paciencia, tener esperanza, tener contentamiento y saber que a su tiempo veremos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. ¿Cómo se hace para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida? Se cumplen en la persona de Cristo. Cristo, hermanos, es el Hijo de Dios y Él hace posible que usted y yo nos acerquemos a Dios. No hay otro camino, nadie viene al Padre, dijo Él, si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él te está llamando hoy a través de este video. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, todos los que no tienen paciencia. Yo los voy a hacer descansar. ¿Descansar en qué? En su salvación, en su perdón, en su restauración y en sus promesas. Si hoy le entregas tu vida a Cristo, Él te dará el perdón, la salvación que tu alma necesita y también te dará la paciencia para que puedas esperar no solo lo de la cuarentena, sino todas las promesas que Él tiene para tu vida. Tengamos paciencia en el Señor.